Le damos la bienvenida a este encuentro y le agradecemos su participación. Mi nombre es Valeria Giselle Curtade, soy integrante de la Comisión de Capacitación del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta. Continuando con el ciclo de capacitaciones previstas en el marco del Programa de Educación Bioquímica Continua, edición 2026, hoy vamos a hablar de chikungunya. La charla está a cargo del doctor Francisco García Campo, bioquímico, especialista en epidemiología, magíster en salud pública, director general de coordinación epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, la doctora Gabriela Verónica Bravo, bioquímica, formada como residente en el Hospital San Bernardo. Actualmente se desempeña en el Hospital Señor del Milagro y está a cargo del Laboratorio de Referencia Provincial de Arbovirus. Y la doctora Noemí Lucrecia Filomarino, que es bioquímica, integrante de la red de laboratorios de arbovirus y referente provincial de Hantavirus y Coqueluche. Agradecemos a ellos por compartir con nosotros sus conocimientos y en nombre del Colegio de Bioquímicos de Salta damos inicio a este conversatorio. Los dejo ahora con el doctor García Campo para su exposición. Muchas gracias. Listo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir esta experiencia de virus chikungunya. Y bueno, junto con Noemí y con Gaby vamos a explicar todo lo que se refiere a chikungunya. A mí me toca hablar de la epidemiología y la clínica y lo que hacemos a nivel territorial. Y bueno, y ellas nos hablarán de todo lo que es la parte de diagnóstico y lo que necesitamos saber para entender esta patología y para poder diagnosticar. En primer lugar, entender que arbovirosis es un problema general en todo el mundo, abarca muchísimos países, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, y tiene una amplia distribución. Y las arbovirosis más importantes que se presentan va a ser dengue, que es la clásica, con los 4 serotipos, pero también chikungunya, fiebre amarilla en algunos casos. Actualmente estamos con emergencia de fiebre amarilla en Bolivia por los 3 casos fatales que notificaron, y en algunos países todavía tenemos circulación de Zika y por supuesto oropuche y virus Mayaro también en otras regiones. Así que como verán, el tema de arbovirosis es un tema muy importante y que se debe tratar porque tiene mucho peso a nivel de salud pública. En el caso de chikungunya, que es el tema que nosotros hoy nos trae aquí, es saber que chikungunya deriva de un término maconde de África, que quiere decir aquel que se encorva. Esa es una de las características que tiene chikungunya, justamente por los dolores y la forma en que se presenta, y que básicamente se difunde o aparecen los brotes porque existe el vector. Es transmitido principalmente por Aedes aegypti, sobre todo en zonas urbanas y tropicales, y Albopictus en algunas zonas adaptadas en climas templados. Tienen reservorios, y acá tiene la particularidad y la diferencia con dengue, de que aparte del hombre, también tiene como reservorio algunos primates no humanos, roedores, aves y mamíferos pequeños, y tiene un ciclo muy importante que, digamos, ahí compite entre la fase intrínseca y la fase extrínseca, y que a veces nos da dolores de cabeza porque tiene unos periodos de incubación muy prolongados, y entonces la transmisión al comienzo de los brotes es muy lenta, y a veces dificulta un poco determinar si una localidad está en brote o no. Aparentemente dan inmunidad de por vida, así que bueno, eso ya lo vamos a hablar cuando veamos toda la parte de laboratorio y las características de este virus. Básicamente tenemos que conocer el vector, y como bien decíamos recién, tenemos 2 tipos de vector. El nuestro, el que está difundido prácticamente en todo el país, va a ser Aedes aegypti,
que se encuentra en los recipientes con agua, en el interior de la vivienda, es bien domiciliario, y compite un poco, bueno, con Albopictus, que más bien va a estar en zonas templadas, en peridomicilio y por ahí en esa interfase con la urbanización, que ahí es donde se puede presentar, pero nosotros no tenemos, fue descrito en una época en la zona de Misiones y del NEA del país, pero bueno, acá en Salta no se ha presentado. Las características van a ser de pica principalmente a la mañana y a la tarde, y bueno, y es el principal vector para transmitir esta enfermedad. Y aquí cobra importancia en la relación entre lo que es el ciclo propiamente dicho del mosquito, con sus tres fases acuática y una aérea. La fase acuática que tiene Aedes aegypti es huevos, larva y pupa, y la fase aérea es el mosquito adulto, y la combinación, cuando ya se habla de los ciclos urbanos y los ciclos selváticos, que lo vamos a ver en esta parte, como a nivel selvático se produce un ciclo con todos los que son primates no humanos y algunos animales selváticos, pero aquí por algún motivo pasa a un ciclo urbano, y aquí sí va a tener el mismo ciclo, muy parecido al de dengue, ¿sí? Donde Aedes aegypti es el principal mosquito vector transmisor de esta enfermedad. Y esto nos lleva a hablar, en esta parte nosotros de lo que es la epidemiología de chikungunya, vamos a hablar de los periodos intrínsecos y extrínsecos, pero desde el punto de vista epidemiológico. Luego, cuando Gaby y Noemí nos hablen de la parte de laboratorio, ellos nos van a hablar de este mismo ciclo, pero referido a las tomas de muestras y a la importancia de cada una de las muestras. Entonces, nosotros en este momento vamos a ver qué es lo que pasa cuando un mosquito pica a una persona en viremia. Se produce un periodo extrínseco, que eso sucede en el interior del mosquito, que a veces dura hasta 14, 15 días, y en este momento el mosquito está en condiciones de ser infectivo, entonces pica a una persona sana y le transmite la enfermedad. Como verán ustedes, entre el día cero de una persona con viremia hasta de nuevo la aparición con viremia, la transmisión de enfermedad, pasan casi 28 días. Y estos primeros 14 días son los que a veces son un periodo de silencio epidemiológico y nos cuesta un poquitito poder definir si una localidad está en brote o no. Cuando hicimos nosotros el primer estudio retrospectivo en la provincia de Salta, sobre todo para el departamento de Capital, nos posicionamos en el 9 de marzo y vimos que haciendo el estudio retrospectivamente, pudo haber ingresado virus chikungunya alrededor del 24 de noviembre del año pasado. Estos son los periodos de silencio que nosotros hablamos, pero luego acá hubo una viremia importante y ya comenzaron a aparecer brotes, y en paralelo a los brotes que estaban apareciendo en Capital, surge primero uno escondido en Salta Forestal, en el departamento de Anta, y luego aparecen los dos brotes en el norte, en la zona de Aguas Blancas y de Profesor Salvador Massa. Bien. ¿Qué es lo que pasa con chikungunya y la historia de chikungunya? Las primeras descripciones de la fiebre chikungunya con síntomas similares a los que tiene chikungunya radican del año 1770, pero no hay ninguna evidencia científica de que realmente haya sido chikungunya, sino que hay descripciones de la enfermedad. Recién en 1952-53 se produce el primer aislamiento del virus chikungunya en una epidemia en Tanzania, y de ahí, como ustedes verán, a lo largo de digamos, de todo el siglo 1900, hay brotes esporádicos, por ejemplo, en la década del 60 y del 80 en África y en Asia. Hay unos brotes en el año 60 en Tailandia, en la década del 70 en la India, y recién es pasado el 2004-2005, con la famosa diseminación a través de la isla La Reunión, Comoros y otras islas del Océano Índico, con cerca de 500.000 de casos de chikungunya, ingresa a lo que se conoce con el punto de inflexión continental, que es en el norte de Italia, y de allí pasa en el año 2010 hacia el Caribe,
donde aparecen los primeros casos en la zona de la isla Martinica, Estados Unidos y Guyana Francesa, como casos importados. Entonces, fíjense acá, hay una reconstrucción histórica de cómo chikungunya tiene una primera etapa histórica, medio rural, prácticamente selvática, y donde produce un salto importante, pero ya en el siglo XX, en el 2010, 2012 aproximadamente, cuando pasa a las grandes urbanizaciones, y de allí ya se produce una transmisión continental. Esto es lo que nosotros muchas veces también vemos en el nivel territorial, por eso vemos y llaman la atención que hay localidades con alta transmisión de chikungunya y hay otras que son solamente una pequeña transmisión y no se entiende, y nosotros como que le llamamos a eso el espejo de otras. Por ejemplo, nos ha sucedido en la zona de Salta Forestal con muy poquititos casos, y en Salvador Massa, Orán, embarcación Aguas Blancas, con una transmisión muy importante de chikungunya. Eso sucede, no hay una dispersión así homogénea de transmisión como suceden con los brotes de dengue. Recién en la década del 2013-2014 es cuando comienza a haber transmisión autóctona en América, y esto sucede porque hay una diseminación explosiva, porque en la región, por ejemplo, de la isla de Saint Martin y todo lo que es el Caribe, había vector, está Aedes aegypti albopictus, y había un movimiento turístico, hay un movimiento turístico entre las islas del Caribe y el continente. Entonces pasa rápidamente desde esas islas y al año siguiente se producen todo lo que son los brotes en Centroamérica, en toda la región de República Dominicana, El Salvador, Haití, Nicaragua, y luego ya desciende a Colombia, Venezuela, Brasil, Guyanas, la zona de México, y llegando aquí, perdón, a la región de todo lo que es Sudamérica, para ingresar en Argentina en el año 2016. Es el primer año en donde se produce el ingreso de chikungunya, ese es el primer brote descrito en la República Argentina, y por supuesto Salta es una de las provincias que mayor cantidad tiene de casos. En esa época, 2015-2016, tuvimos un brote a dengue también a serotipo 1 y 4, pero bueno, es la primera vez que circula chikungunya. Esto solamente es un modelo de cómo circuló en ese momento chikungunya, principalmente en departamento San Martín. Fíjese que el departamento Orán prácticamente no tuvo casos de chikungunya, un poquito en Capital, un poquito en Anta y Rivadavia, y curiosamente son los mismos departamentos que hoy en día se van a encontrar nuevamente con brote. A partir del 10 de febrero del 2026, recibimos el alerta epidemiológico de chikungunya para toda la región de las Américas, y allí, bueno, ese brote que se comienza a visualizar en el mes de febrero de este año era lo que venía sucediendo desde fines del año anterior. Pasamos de un mapa que prácticamente quedó pintado en todo lo que es la región del Cono Sur, pero con una importante transmisión en Brasil, y posteriormente la transmisión se centró en Bolivia, que es, digamos, la zona por la cual ingresa a la Argentina. Estas son expresiones epidemiológicas que tenemos de chikungunya en el 2024, o sea, no es que hemos pasado desde el 2016 directamente hasta el año 2026 en 10 años, sino que el 2024 tuvimos también este brote de chikungunya en la zona de San Martín, departamento de Orán, Anta, volvió a afectar la capital y la zona, digamos, del departamento de Anta, que siguen siendo los mismos departamentos que se están dando actualmente todo lo que es la transmisión de chikungunya. La epidemia actual viene principalmente de lo que pasó en Bolivia, con un aumento importantísimo en el número de casos entre enero y febrero, y eso es lo que nosotros estamos viendo en todo lo que es la frontera en Salvador Massa y en Aguas Blancas. Actualmente, bueno, estos van a ser nuestros departamentos, es un mapa que se repite,
no tiene, digamos, mucha variación, pero a nivel país ya hemos visto que aparecieron casos en Jujuy, en la zona de Tucumán, y como podemos observar, no hay una distribución uniforme como pasaba o como pasaría con un mapa de dengue, sino que hay determinados departamentos muy aislados, a veces no tienen conexión uno con otro, solamente los de Salta y Jujuy sí tienen una conexión muy seguida, pero los demás departamentos que están en el país son como espejo del resto. Esto es una distribución de todos los casos estudiados a nivel nacional. Seguimos con las provincias del NOA, que son las que presentan los casos, algo de Buenos Aires, Cava y el NEA. Y en Salta, que es lo que, digamos, nosotros vigilamos permanentemente, vemos 3 fotos de cómo se va pintando el mapa. Esto fue el comienzo del brote, hasta la semana epidemiológica 9, que sería hasta fines de febrero, esta hasta la 11, que sería hasta fines de marzo aproximadamente, y esta la que está cerrando a fines de abril, que ya sería la última semana del mes de abril. Y vemos cómo se van reordenando estos casos, donde hay como una distribución más homogénea en la semana epidemiológica, pero seguimos teniendo mucha actividad en lo que se refiere al departamento San Martín, que es el que se mantiene desde el primer momento pintado así con mayor cantidad de casos. Seguimos en aumento, se presenta una curva en ascenso con más de 1.100 casos notificados en el último parte. Mañana vamos a tener el parte actualizado y se siguen, digamos, presentando los casos principalmente en departamento Orán y San Martín. San Martín es el que va a la cabeza con el mayor número de casos. Esto es uno de los últimos partes. Mañana tendremos el nuevo, pero digamos no varía mucho en cuanto a los números. Unas cuantas palabras para entender qué es lo que pasa con las definiciones de chikungunya, y aquí se actualizaron en marzo del 2026 las definiciones para chikungunya. Y la definición actualmente es: ¿por qué se dan los brotes? Por la presencia de casos importados, por la presencia del vector, tránsito de personas y regiones receptivas porque tienen Aedes aegypti, y vulnerables porque hay muchos susceptibles que no han estado nunca en contacto con virus chikungunya. Y actualmente la definición que nos dan Nación tiene 2 componentes, uno a nivel poblacional y otro a nivel individual en los recién nacidos hijos de madre con chikungunya positivo. Y a su vez también generaliza la parte clínica, pero el antecedente de viaje o la sola presencia de Aedes aegypti. Entonces hay que entenderla bien a la definición. Un antecedente de viaje 14 días previa a un lugar donde está circulación, pero también puede ser sospechoso aquel que viene de una región donde hay Aedes aegypti. Acá en Salta y en toda la provincia prácticamente hay, menos en el departamento Los Andes y La Poma. Después el resto por todos lados yo creo que lo vamos a encontrar. Y pensar en todo lo que es chikungunya como síndrome febril inespecífico, y ante la sola sospecha digamos, de un síndrome febril agudo, tenemos que iniciar las acciones de control focal y de bloqueo. No tenemos que demorar mucho. Entonces, lo que les decía, la definición de chikungunya se divide en 2 partes. Para la población general es toda persona que vive o viajó en los últimos 14 días a zona con transmisión de chikungunya o presencia del vector y presenta fiebre asociada o artralgia o artritis no explicadas por condiciones médicas, con o sin manifestaciones articulares de leve a grave, y una fiebre de inicio súbito con menos de 7 días de evolución. O sea que eso puede ser cualquiera con síndrome febril sin foco. Tenemos que pensar en chikungunya, entonces después Noemí y Gaby nos van a explicar bien qué es lo que tenemos que pedir. Y recién nacido, de gestante con fiebre o viremia intraparto, desde 4 días previos al parto hasta 2 días posteriores, con diagnóstico de chikungunya confirmado en la madre. Pero fíjense que a veces la madre está como sospechoso probable, porque se demoran un par de días en que estén los resultados. A esa hay que considerarla. Chikungunya tiene la particularidad de que tiene una fase aguda que dice normalmente de 3 a 10 días, pero que puede evolucionar hasta los 21 días. Ese es, digamos, el tiempo máximo que nosotros tenemos para manifestar que una persona está en la fase aguda de la enfermedad. Luego hay un grupo de pacientes
que pasado los 21 días y hasta los 3 meses pueden tener síntomas como tenosinovitis, hipertrofia en muñecas y tobillos, exacerbación de dolores articulares. Y las características que tiene chikungunya es que todos los dolores articulares invalidantes son simétricos. Ambos codos, ambas rodillas, ambos hombros. O sea, no es que me duele el de la izquierda y el de la derecha, no, sino que duelen los dos. Síndrome de Raynaud también presenta, que es, digamos, cuando se le pone decirlo a la punta de los dedos como cianóticos. Esos se han presentado en muchos casos y también muy inflamados, miembros inferiores o superiores. Y luego puede venir, pasados los 3 meses, una fase crónica que a veces puede durar hasta 1 o 2 años, con artralgia inflamatoria persistente, que puede simular una artritis reumatoidea, con fatiga crónicas y síntomas depresivos severos. Por lo general, estas personas van a tener dolores muy importantes. Nosotros actualmente desde el Ministerio estamos haciendo un seguimiento de pacientes, justamente es para ver quiénes son los que van a necesitar ingresar a una terapia de rehabilitación o de fisioterapia o de kinesioterapia. Así que, digamos, obligación del equipo de salud asesorar en ese aspecto. Acá, generalidades respecto a la diferencia de chikungunya y dengue, que ya luego la vamos a ver bien en detalle, pero chikungunya se caracteriza más por la presencia de fiebre alta y por los dolores articulares severos e incapacitantes. Dengue, para tener también esas características, pero apunta luego a la forma grave, más al shock, a la hemorragia severa, tiene letalidad importante si es que no se tratan los pacientes, sobre todo aguda dentro de los 10 días, entre el tercero, sexto y séptimo día se pueden complicar las cosas, con trombocitopenia y leucopenia severa. Entonces, cuando hablamos de chikungunya, tenemos que centrar nuestra atención sobre todo en los neonatos por la transmisión intraparto, en adultos mayores de 65 años, sobre todo con problemas de base. Y acá tenemos que ver bien de que no haya complicaciones como por ejemplo a nivel renal, cardiovascular o hepático, porque pueden tener situaciones que comprometan esos órganos principalmente. Se ha visto en nuestros casos problemas que simulan una insuficiencia renal, que simulan una infección urinaria en algunos casos, que en realidad son las formas atípicas que se presenta chikungunya, y también hemos tenido casos con problemas hepáticos y bueno, algunos con comorbilidades. En cuanto al manejo clínico, es importante que revisemos la guía abreviada de marzo del 2026 del Ministerio de Salud de la Nación. Es una guía que está muy bien adaptada a la actualidad. Esto es un resumen de lo que nosotros estamos hablando y que van a encontrar ahí en la guía. Cómo se diagnostica fiebre más artralgia, son digamos, los dos signos más importantes, más el viaje a zona activa o presencia del vector, eso lo convierte en caso sospechoso. La diferencia entre población general y recién nacido, que eso no lo tenían las guías anteriores. Esta prolongación de la fase aguda, es importante recalcar que los pacientes pueden estar hasta 21 días en fase aguda y recién desde la semana 3, 4 en adelante pueden entrar a una fase subaguda y luego una fase crónica que puede durar hasta 2 años. Eso es importante tenerlo y eso es lo que marca la diferencia con dengue, y es donde los servicios de salud deben reorganizar todo lo que necesitan para atender a estos pacientes. Los puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta: las manifestaciones graves, criterios de internación o formas atípicas. Aunque parezca mentira, pero hemos tenido 2 casos que se han manifestado como una simulación de Guillain-Barré. Uno de ellos fue en paralelo un botulismo, y bueno, tenía las 2 patologías, un niño de 3 meses. También hemos tenido con problemas cardiovasculares, con renales, un paciente con cilindro. Bueno, es la característica del paciente que falleció, del único fallecido que tenemos lamentablemente, donde ha tenido manifestaciones de una insuficiencia renal aguda muy importante con cilindros, aumento de la densidad en la orina, y también con alteraciones en las enzimas hepáticas de la bilirrubina. Hay algunos con dermatológica, con respiratorio en
menos proporción, y acá se nos confunde un poquitito, porque en los mismos lugares en que está circulando chikungunya, hay una gran cantidad de casos de gripe H3N2 subclado K, así que ahí están co-circulando los dos. Para finalizar, recordar que las poblaciones de riesgo son neonatos, mayores de 65, embarazadas y personas con comorbilidad. Son los grupos de riesgo que nosotros tenemos que tener. Ver bien qué es lo que pasa con dengue, por más que no tengamos casos de dengue ahora, tenemos que ver qué es lo que pasa con las curvas. Muchos casos llegan con plaquetopenia, con leucopenia, que hasta ahora son dengue negativo. Alguna que otra IgM por ahí, pero no tenemos nada en concreto. Básico, el diagnóstico diferencial. Hoy en día, bueno, hemos tenido diagnóstico diferencial con hantavirus en el norte, varios. Con un caso de leptospirosis estamos trabajando acá en la zona de capital. Paludismo hay que investigarlo siempre en Departamento Orán y San Martín, que es la zona 1 de la vigilancia permanente de paludismo. Y bueno, ahora con fiebre amarilla, que tenemos la emergencia en Bolivia, el equipo del Milagro tendrá que poner a punto una técnica más. Básicamente, en cuanto a la parte clínica, es no usar aspirina. Nosotros, bueno, no vamos a hablar acá de tratamiento. Al no ser médico, nosotros no podemos indicar ningún tipo de terapéutica, pero está muy bien explicado qué utilizar y qué no utilizar, y sabemos que aspirina no deben ser utilizadas, no deben ser utilizada la dipirona en forma masiva poblacional, pero en algunos casos particulares, bajo vigilancia médica, sí se puede realizar. Necesitamos la notificación en el SNBS, porque si no hay notificación no podemos intervenir y no sabemos qué es lo que está sucediendo. No hay que indicarle reposo absoluto al paciente, o sea que el paciente en el momento que se puede mover, tiene que ya comenzar a caminar, aunque sea alrededor de la mesa. Eso de que quede en cama postrado no es bueno, y cuando hay dolores fuertes, lo que está indicado es la terapia con hielo o con esas compresas frías, y para la rehabilitación lo más indicado es tipo aquagym o algo con agua, con pileta si es que se puede, y si no, con lo que haya dirigido con un fisioterapeuta. Mucha hidratación, control del dolor en primera línea, y bueno, y luego si tenemos en segunda línea, ahí hay una cuestión bien médica que tiene que indicarnos qué tomar. Vacuna está indicada solamente para unos casos excepcionales, cuando se viaja a zona de alta circulación. Creo que algo hablan ustedes de la parte de vacuna. Esto ya es, digamos, lo último. Acá cuando hablamos de dolor neuropático, muchas veces se confunden en los casos de los pacientes que han tenido o que son diabéticos y también tienen la neuropatía diabética, así que fíjense que hay muchas complicaciones y mucho para discutir o para conversar con las comorbilidades de estos pacientes. No es tan simple como parece, pero bueno, tenemos que ver qué pasa. Laboratorio lo dejamos para la próxima, para las dos charlas que vienen ahora. Así que bueno, este documento ha sido elaborado por la Red Federal de Referentes Clínicos para la Atención de Enfermedades Arbovirales de Argentina, y está muy bueno. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Y ahí terminamos y doy paso al resto del equipo. A ver. Veamos si hay alguna consulta. No. No hay, bueno, si no, las dejamos a las consultas para el final, cuando quieran, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, Valeria, si te parece, pasamos a la doctora Gaby Bravo. Sí. Sí, perfecto. Pasemos a la doctora, por favor.
Bueno, buenas tardes. Estamos acá con la doctora Filo, la doctora Noemí. Vamos a tener dividida la charla como en dos etapas y vamos a tratar de hacer una explicación bastante clara de lo que es el diagnóstico. Bueno, agradecer al colegio con esta charla informativa que está brindando, justamente ahora que estamos transitando todavía este brote de chikungunya, que como decía Paco, comenzó allá por el mes de febrero, ya cuando ya veníamos con una alerta desde el año pasado que esto ya nos iba a llegar. Queremos hablar nosotros un poco de lo que es la integración tanto clínica epidemiológica con el diagnóstico que muchos ya conocemos porque venimos hablando con dengue ya hace un tiempo y algunas cosas son muy similares, pero este año también se han incluido algunas estrategias con diagnóstico rápido para chikungunya. Para comenzar, es importante tener una idea o conocer la estructura viral de este virus, saber que es del género alfavirus de la familia Togaviridae. Esto es importante saber por las pruebas de laboratorio que uno realiza, sobre todo en las pruebas de ELISA, y esto va a marcar también la especificidad de las pruebas. Acuérdense en que tanto dengue, Zika, pertenecen a otra familia que es la familia de los flavivirus. Por lo cual son dos familias distintas y eso en el caso de chikungunya nos favorece porque bueno, no vamos a tener reacciones cruzadas con estos otros dos virus que están emparentados. Bueno, es un virus envuelto con ARN monocatenario de cadena positiva, bueno, y codifica para proteínas no estructurales que son importantes en la replicación viral y proteínas estructurales que van a formar la cápside y la envoltura de estos virus. Dentro de lo que son los alfavirus, hay dos grupos o familias conocidos o importantes que causan patologías, que unos son los que se conocen como virus artritogénicos, que ahí lo tenemos al virus chikungunya, que como recién estuvo explicando Paco, toda la sintomatología está relacionada con un cuadro tipo artrítico. Y ahí también dentro de esa familia lo tenemos al virus Mayar. Nosotros ahora, por suerte, no tenemos en circulación el virus Mayaro, pero sí estamos en vigilancia epidemiológica, en alerta, porque sabemos que sí, ya desde el año pasado, incluso creo que desde el 2024 ya hay circulación en Perú, en Bolivia, en Brasil. Entonces estamos en alerta. Y después dentro de esta familia de los alfavirus hay otros virus que son neutrópicos, que nosotros por suerte no lo tenemos circulando, y que son virus que causan encefalitis equina del este, del oeste, y la venezolana. Entonces nosotros nos vamos a centrar en los alfavirus al que pertenece el virus chikungunya. ¿Qué podemos decir? Bueno, que la transmisión, como ya dijeron, es a través del mosquito de Aedes. No hay, a ver, no es de persona a persona, siempre tiene que estar el vector. Ya sabemos que puede haber transmisión vertical en el intraparto. Hasta la actualidad no se ha descrito la transmisión sexual como sí lo teníamos con el virus Zika. La inmunidad es de por vida, porque no existen otros serotipos dentro del virus chikungunya, como era dengue, que teníamos serotipo 1, 2, 3 y 4, sino que hay un solo serotipo que puede haber variantes en ese virus por mutaciones que puede tener. Esas mutaciones sí van a producir cambios que pueden ser importantes a nivel epidemiológico, clínico, en la transmisión del virus, y que lo vamos a poder ver cuando hacemos estudios de secuenciación del virus. Así que la inmunidad sería de por vida, es endémica en América y el tratamiento es sintomático, es decir, es paliativo todo lo que se debe hacer. La mortalidad es baja, pero sí, como recién también mostró Paco, tiene muchas comorbilidades, es decir, el paciente le cuesta recuperarse. Incluso nosotros hemos visto acá en el brote del 2016 pacientes que han estado hasta un año consultando en nuestro hospital, están los referentes reumatólogos por problemas articulares. Incluso charlando con los reumatólogos, dice que en estudios que se han realizado, muchos pacientes que han tenido chikungunya
Ese fue el punto de partida para desarrollar artritis. Entonces es importante el seguimiento de estos pacientes y la consulta. Por eso acá el equipo clínico trabaja duro después de estos brotes porque la consulta es bastante frecuente en estos pacientes que no dejan de tener dolor. Como sabemos, para todo este tipo de enfermedades, los grupos de riesgo siempre van a ser los lactantes, embarazadas, los adultos mayores y personas con enfermedades previas. A todo este grupo de riesgo siempre debemos hacerle los estudios para confirmar o descartar la enfermedad por virus chikungunya. Bueno, esto ya lo dijo Paco, cuáles son los síntomas: fiebre súbita, mialgia, artralgia, dolor articular. Sobre todo las articulaciones de mano, brazo y rodillas son las más afectadas. Los dolores realmente son inhabilitantes. Nosotros acá hemos tenido pacientes y consultas que incluso no pueden ni levantar una taza ni levantarse de la cama. Yo no sé si este año nosotros estamos viendo que en este brote que estamos teniendo ahora, que los síntomas vienen bastante más fuertes que lo que habíamos visto o de los informes que salieron en el brote de 2016. Y como les decía recién, algunos pueden tener artritis persistente, artralgias persistentes. Incluso se cree, y en estudios que se realizaron cuando fue el brote en las islas en Francia, el virus probablemente o se acantonaría a nivel de las articulaciones en pacientes que son más susceptibles, y esto hace que el virus pueda ir saliendo a circulación. Por eso continúan sintomáticos o con los dolores este tipo de pacientes. Bueno, como sabemos, el virus chikungunya está dentro del grupo de lo que nosotros llamamos enfermedades que están dentro de lo que es el síndrome febril agudo inespecífico. Es decir, son pacientes que tienen fiebres de menos de 7 días sin foco. Fíjense en que acá, en este gráfico ya yo se los compartí en varias charlas, pero es importante ver la cantidad de enfermedades que pueden presentar síntomas similares. Entonces es importante poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el comportamiento de cada una de estas otras enfermedades, tanto no solo virales, sino también bacterianas como la leptospira o parasitarias como el paludismo, la morbilidad o la gravedad son distintas. Incluso con hantavirus, que el desenlace en muchos de los casos puede ser fatal y son enfermedades graves. Entonces, clave el diagnóstico diferencial. Nosotros prácticamente en nuestro laboratorio hacemos prácticamente el diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades que ustedes ven en esta ruleta, de todas las enfermedades, sobre todo virales, de las fiebres manchadas con rickettsia, hantavirus. Los riesgos de estas enfermedades, los riesgos clínicos son muy similares, comparten síntomas como la fiebre, el dolor articular, el rash, y los métodos diagnósticos son fundamentales para llegar al diagnóstico temprano y oportuno de las mismas, sobre todo con enfermedades que son más graves, como es por ejemplo el hantavirus, donde el tratamiento es totalmente opuesto a lo que hay que hacer con un paciente que presenta chikungunya. La importancia del algoritmo, de conocer el algoritmo diagnóstico, me va a permitir seleccionar el método adecuado de acuerdo a los días de evolución que lleva el paciente, optimizar los recursos de laboratorio, que eso es clave en esta época, reducir los falsos negativos en la etapa precoz de la enfermedad, es decir, en la etapa virémica, es decir, que yo haga verdaderamente los métodos que me permitan detectar el ARN viral del virus en esa etapa. Obviamente aporta la vigilancia epidemiológica para llegar tempranamente a los lugares de brote y poder actuar. Y bueno, y dentro de esta importancia en el diagnóstico es fundamental conocer y saber qué test que se implementa, que son los que más circulan en todos los laboratorios, porque son menos costosos, más rápido de conseguirlos, resultados rápidos, pero estos test rápidos no siempre sirven, o no, a ver, en el diagnóstico, en las primeras etapas, no nos van a ayudar. Acá solamente decir 2 palabras, que el diagnóstico hay que conocer y lo vamos a separar
como en dos grupos. Cuando todavía no estamos en brote y estamos vigilando, o en interbrote es lo que llamamos, cuando todavía no tenemos casos. Entonces, en esa etapa se estudian todos los casos sospechosos de síndrome febril agudo inespecífico, es decir, todos los pacientes que tengan fiebre de menos de 7 días y no tengan un foco, es decir, que no tengan infección urinaria, ni infección respiratoria, ninguna otra infección, entrarían dentro de este grupo. Y es febriles agudo. Si cuando viene un paciente ya a la consulta médica de más de 15 días, eso ya no entra dentro del síndrome febril agudo. Entonces, esos pacientes, esos febriles, se tienen que estudiar desde otro lado. Entonces, en el prebrote se estudia la totalidad de los pacientes hasta agotar las pruebas de diagnósticos de laboratorio de acuerdo a la etapa que se encuentra el paciente. ¿Qué se prefiere en esta etapa de prebrote donde todavía no hay casos? Es estudiar el paciente apenas comienza a tener síntomas, es decir, tener lo que nosotros denominamos muestras tempranas. Ya vamos a ver el algoritmo cómo es la cinética y de aparición de anticuerpos y la viremia, y vamos a ver a lo que nosotros decimos muestras tempranas, es decir, son los primeros días. Ahí me va a permitir hacer diagnóstico molecular y me va a permitir poner nombre y apellido a lo que se encuentra circulando. Y después tenemos lo que sería ya el brote, que en muchas localidades ya están en brotes, y ya no se hace laboratorio a todos los pacientes, sino que ya se discontinúa la toma de muestra, pero como habíamos dicho en un inicio, siempre pacientes embarazadas, casos graves, bebés recién nacidos, entran dentro de los pacientes que deben ser estudiados en su totalidad. Esto es a modo teórico, yo lo que acabo de decir, porque acá en muchas localidades que nosotros estamos en brote, tenemos que seguir vigilando dengue y zika, entonces ahí entramos en las disyuntivas, ¿seguimos sacando o no? ¿Seguimos estudiando o no? Estamos en brote para chikungunya, pero probablemente entre Oropuch y Mayaro, y si nos descuidamos se meten, o entre fiebre amarilla. Ya Paco les dijo que estamos ahora en alerta por los casos de estos 3 casos que hay de pacientes en Bolivia. Así que es la verdad que es complejo todo esto del diagnóstico. Vamos a hablar entonces ahora de los fundamentos del diagnóstico de chikungunya. Solamente es muy básico lo que es el laboratorio de rutina, es decir, muchos de estos pacientes ingresan por la guardia en general en la mayoría de los hospitales. Entonces, cuando el médico pide un laboratorio de rutina es bastante inespecífico porque en general hay, al igual que dengue y zika y como toda enfermedad viral, se presentan con leucopenia, linfopenia y trombocitopenia, pero estas trombocitopenias son en general bajas, es decir, 140.000, 150.000 plaquetas. Por ahí en los casos un poco más complicados pueden estar las plaquetas más bajas, pero no es algo que marca la plaquetopenia. Sí hemos visto pacientes con toque importante hepático, con un aumento elevado de las transaminasas y la fosfatasa alcalina, pero sobre todo de las transaminasas. La PCR y la eritro pueden estar levemente aumentadas y no hay como nada más importante, que es muy inespecífico el laboratorio de rutina, es decir, son estas cosas puntuales. Realmente el laboratorio de rutina no toma trascendencia porque el paciente literal que llega doblado, encorvado, con dolor, las manos inflamadas, enrojecidas. Entonces, el laboratorio de rutina no toma tanto valor en estos casos, incluso porque la gran mayoría de estos pacientes son ambulatorios. Esto es fundamental, conocer la viremia cinética de la aparición de los anticuerpos en infección para poder conocer o saber qué pruebas de laboratorio vamos a realizar. Tiene algunas diferencias con lo que hemos hablado en estos años en relación a virus dengue, pero decir que el paciente, vamos a tener un periodo de incubación de 15 días, 20 días, y el paciente, cuando comienza con su cuadro febril, con el dolor articular, en el pico de la viremia, el paciente comienza a manifestar en su mayoría los síntomas. Acá vendría a ser el día 0. El paciente comienza con síntomas
Tenemos una viremia importante que hace su pico, fíjense, más o menos en el día 1, día 2. Y esa viremia en estos pacientes pueden durar hasta el 9º día, que es una diferencia importante con dengue, que las viremias eran más cortas, hasta el 5º o 6º día. Chikungunya puede tener viremias hasta el 8º día. Esto es peligroso porque si hasta el 8º día yo tengo virus, el paciente tiene riesgo de infectar, de que un mosquito lo pique y infecte a otro paciente hasta el 8º día. Mientras más prolongadas son las viremias, mayor es el tiempo de contagio que puede puede ser ese paciente. A partir ya del 3er día, van a comenzar a aparecer los anticuerpos de tipo IgM. Esos anticuerpos de tipo IgM, nosotros justamente ahora hemos tenido un paciente que de una zona que hubo unos pequeños casos, un pequeño brotecito acá de chikungunya, y la paciente, ese brote fue hace 2 años y todavía esta paciente tenía anticuerpos, es decir, que fíjense en que hasta más de 1 año pueden durar. Los anticuerpos, la literatura en generalmente habla de 8 meses, 6 meses, los anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son los que aparecen en etapa aguda de la infección y posteriormente aparecen los anticuerpos de tipo IgG, que son los anticuerpos neutralizantes, y esos son los anticuerpos que me van a servir de memoria inmunológica. Aparecen a partir del 7º día y van a perdurar de por vida. Entonces, ¿qué podemos decir de este gráfico? Nosotros tenemos acá desde inicio del síntoma hasta el 6º, 8º día, lo que serían la toma de muestras tempranas para buscar algo del virus. Es decir, como generalmente son complejos los cultivos virales, lo que se busca es algo del virus, que es el ARN, que lo vamos a encontrar mientras el virus esté replicado. Es decir, que desde el inicio de síntomas hasta el 8º día podemos hacer PCR. Eso es lo que nosotros denominamos muestras tempranas. Y después tenemos el periodo donde ya tenemos las muestras serológicas o muestras tardías, donde uno va a poder detectar anticuerpos, tanto IgM como IgG. Ya Noemí les va a explicar, va a hablar un poco más en profundidad de esta parte. Entonces, en estos días tenemos métodos moleculares, la PCR hasta el 8º día, desde el 3er día en adelante podemos hacer anticuerpos. Y fíjense que tenemos acá entre el 4º y el 8º día un periodo donde podemos combinar varias pruebas, tanto moleculares como serológicas. Esto aumenta mucho la sensibilidad en el diagnóstico, porque mientras más pruebas uno combine, menor es la ventana que me queda para tener resultados inconclusos en el caso que o negativo en el caso que el paciente realmente tenga la enfermedad. En relación, esto es lo que venimos hablando, es igual para dengue, igual para Zika. Vamos a tomar las muestras tempranas. Nosotros en el laboratorio, como para tener también, uno marca un ritmo de trabajo en los laboratorios, entonces se complejiza muchas veces estudiar las muestras hasta el 8º día y uno tiene que ir combinando. Nosotros las estamos estudiando para biología molecular hasta el 6º día. Para nosotros el termómetro de cómo se va comportando el virus es la mesada. Nosotros vemos en nuestras muestras que nos llegan al laboratorio que ya hasta el 7º, 8º día, en este brote que estamos transcurriendo, las PCR prácticamente son todas negativas. Pero en ese periodo temprano, ¿qué voy a necesitar? Suero. Siempre deben ser sacados en tubo seco, estéril, y deben ser refrigerados. En el caso de los laboratorios que deriven, no se deben congelar en heladera hasta su derivación. Orina, en el caso de chikungunya, no la estamos utilizando, no es una muestra importante, pero sí nos ha servido para el Zika e incluso para dengue. Y el líquido cefalorraquídeo clave, porque nosotros ya venimos teniendo 2 sospechosos y 1 confirmado, con cuadro neurológico atribuido a chikungunya, que fue positivo. Entonces es importante el líquido cefalorraquídeo. Siempre el suero, evitamos el plasma sin agregado de ningún aditivo. Y después tenemos lo que son las muestras serológicas, tanto para hacer anticuerpos IgM como IgG,
Y la ficha epidemiológica, como ustedes ven acá, completa, ya hemos hablado en muchas oportunidades. Nosotros sin la ficha epidemiológica no hacemos los laboratorios, porque nosotros en la ficha epidemiológica, más allá, a ver, están los datos del paciente, de quién notifica, todo lo que es lo relacionado a lo epidemiológico, a dónde vive, si está vacunado, si viajó, es decir, además están los síntomas del paciente, si en caso que sea una mujer, si está embarazada, y sobre todo la fecha de inicio de síntomas y la fecha de toma de muestra, que me va a marcar los días de evolución que tiene este paciente para poder realizar las pruebas de laboratorio. Como ya vimos en el gráfico de cinética de anticuerpos, de acuerdo a los días de evolución son las pruebas de laboratorio que voy a realizar. Entonces eso es fundamental. Sin ficha incompleta, los estudios no se pueden realizar porque estaría adivinando qué es lo que le voy a hacer. Las muestras siempre, bueno, en el caso que nos deriven a nuestro hospital, las muestras deben embalarse de acuerdo a las normativas de bioseguridad, con ficha epidemiológica completa en triple envase. Siempre, las muestras no se deben congelar hasta su derivación, sino mantenerse refrigeradas, porque todos estos procesos de congelamiento y descongelamiento, en el caso de los estudios moleculares, alteran el RNA. Nosotros después ya en el laboratorio nos encargamos de conservar todas esas muestras y obviamente tratar de derivar lo más antes posible de la muestra, es decir, no tenerla 2 o 3 días guardada en la heladera porque tampoco ya le sirve al paciente. Y es fundamental en los lugares que recién empiezan a tener casos, esa sospecha, y es importante tener esa sospecha y tomar la muestra en ese momento. A ver, si el médico, el paciente consultó a la guardia hoy es lo ideal tomar la muestra de ese paciente. Entonces, la importancia de un diagnóstico oportuno es importante, porque un diagnóstico precoz es esencial, me va a permitir iniciar tempranamente o tratar esos síntomas, controlar brotes, mejorar el pronóstico de ese paciente y, como ya mostré, es clave el conocimiento de la viremia y el seguimiento y la cinética de los anticuerpos. Dentro de los métodos de diagnóstico que nosotros tenemos en el laboratorio, tenemos prácticamente el 100% de pruebas necesarias para llegar al diagnóstico definitivo, no solo de chikungunya, sino de otros arbovirus, incluso de fiebre amarilla, que recién Paco dijo que el milagro se tiene que poner a punto. Por suerte tenemos a punto ya el diagnóstico tanto molecular como serológico de fiebre amarilla. Y dentro de los métodos de diagnóstico tenemos la PCR, la detección de anticuerpos en distintas etapas, tanto con métodos comerciales como pruebas más específicas como es el ELISA, y los métodos inmunocromatográficos. Yo ahora me voy a centrar en los métodos moleculares, los desafíos que tiene el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular se realiza en el momento que estamos cuando el paciente está virémico. Y en lo que denominamos muestras tempranas, podemos tener muestras de suero, podemos tener muestras de líquido cefalorraquídeo. En la actualidad, dentro de los métodos moleculares, nosotros lo que queremos es detectar ARN de ese virus chikungunya mediante una PCR tiempo real, y nosotros tenemos en el laboratorio estandarizado y puesto a punto dos protocolos. Un protocolo que es un protocolo del Anxioti, que es del CDC, que es una PCR en singleplex, que me sirve para el diagnóstico solamente de chikungunya. Es una PCR, bueno, como sabemos, las PCR tienen una alta sensibilidad, y es la que hemos venido usando estos últimos años. Hace un tiempo tenemos implementada otra PCR que se denomina Trioplex, porque me permite diagnosticar en forma conjunta dengue, chikungunya y zika. Y para nosotros esto es clave, poder diagnosticar en una misma PCR los 3 virus, porque todo el tiempo estamos en alerta de circulación tanto de dengue
bueno, chikungunya que lo tenemos ahora. Por suerte hasta ahora no hemos tenido nosotros casos de dengue, creo que a nivel país tampoco hay circulación del virus dengue, y de Zika estamos en vigilancia. Entonces esta PCR de Trioplex nos permite diagnosticar en forma conjunta tanto dengue, chikungunya y Zika, y es la que estamos utilizando en este momento. En el caso de dengue, solo decirles que en esta Trioplex solamente me sirve para decir que es virus dengue, no me da los serotipos. En caso que a mí me salga en algún momento un dengue positivo, voy a tener que hacer una PCR, una multiplex, para poder diferenciar los 4 serotipos del virus del dengue. Pero en una sola largada yo puedo diferenciar los 3 virus. Lo que se vio, lo que se estudió es que la Trioplex podría tener una sensibilidad un poquito menor que la single, que cuando yo hago en single la PCR. Entonces muchas veces nosotros cuando tenemos, por ejemplo, en muestras de líquido cefalorraquídeo, donde la carga viral es un poco menor, y por ahí los CT de estas determinaciones son más bajos, corremos en paralelo una PCR en singleplex con una trioplex, pero son casos muy puntuales, la verdad, que funciona muy bien, tiene una muy buena sensibilidad y una correlación con la clínica. Lo importante es que tanto los protocolos en trioplex como en singleplex son los mismos, entonces me permiten correr en paralelos ambas PCR, y me sirve tanto para suero como para orina, líquido cefalorraquídeo, incluso para líquido amniótico en el caso que yo quiera estudiar Zika, por ejemplo. Entonces, para resumir, la PCR en real time me permite hacer una detección precisa del ARN. La PCR detecta directamente el ARN viral, prácticamente entre 91, 95, 98% de sensibilidad y especificidad. Es para infecciones tempranas, donde yo tengo todavía el virus que se está replicando. Y permite diagnosticar chikungunya antes que aparezcan los anticuerpos. Algo importante a decir es que en el caso que una PCR sea no detectable, es decir, que yo no detecte el virus, no implica que ese paciente no tiene chikungunya, porque muchas veces esto está limitado por los días de evolución que lleva el paciente. No es lo mismo la sensibilidad de una PCR en el segundo o tercer día, donde vemos que la viremia es prácticamente, está en su pico, como cuando yo tengo un paciente que ya viene en el quinto o sexto día, desde que comenzó los síntomas, donde su viremia ya disminuyó bastante, entonces eso está, influye en la sensibilidad de la PCR, influye cómo en el paciente, en su estado inmune. Entonces eso es fundamental. Una PCR no detectable, porque en molecular no se habla de negativo, sino se habla de no detectable, porque también tiene que ver con la sensibilidad de la metodología. Si el paciente sigue sintomático, me obliga a tomar una segunda muestra para poder hacer la búsqueda de los anticuerpos. Acá es fundamental nosotros, en los diagnósticos definitivos que tenemos de todo esto, es gracias a la combinación tanto de métodos moleculares como los métodos serológicos. El MAC ELISA acá ha tomado un papel muy importante para llegar al diagnóstico del virus chikungunya. Y bueno, y la limitación que tienen todos estos métodos moleculares es todo el equipamiento que uno requiere, y bueno, y se requiere tener una capacitación y un manejo de todas estas pruebas a la hora de realizarlas. Solamente quiero decir 2 palabras en relación a la vigilancia genómica. Ya con COVID se introdujo todo lo que es vigilancia genómica. Y esto, a ver, en el brote de dengue, aparte que nosotros le dábamos el resultado si una PCR era positiva, negativa, nos preguntaban si le íbamos a genotipificar. La genotipificación no forma parte del diagnóstico de laboratorio, sino que forma parte más de estudios de tipo epidemiológico, clínico, y ver cómo se comporta
el virus en los distintos brotes, porque me va a permitir también antelarme a mí a ver qué me puede pasar en el brote que viene, qué se está introduciendo, es más epidémico, es decir, contagia más, tiene más apetencia en el recién nacido, a ver, pero a esos fines nada más, no tiene fines diagnósticos, ni me va a modificar, ni me va a cambiar nada en el diagnóstico. Solamente mostrar que nosotros en nuestro laboratorio participó en un trabajo que se hizo, uno de los primeros trabajos que se hizo de vigilancia epidemiológica por allá por el año 2000, a ver, se hizo una recopilación de muestras desde el año 2016 al 2023 y solamente mostrarles que, fíjense en acá, en el brote del año 2016, como ven acá, en esta parte venía circulando el genotipo asiático. Ya hemos dicho que dentro del virus chikungunya no hay otros serotipos, sino hay variantes por mutaciones que sufre el virus que hace que se comporte de forma diferente. Por allá por el 2016 teníamos circulando el genotipo asiático, del sudeste asiático, pero en el brote, en el último brote que tuvimos en el año 22-23, que fue un brote bastante chico, se introdujo otro genotipo, perdón, que es el EXA, que es el que circula en Sudáfrica, tanto en el este como centro y sur de África, que se llama genotipo EXA. Eso ha tenido un impacto epidemiológico porque ha generado brotes que son bastante explosivos. Ahora creo, no sé si la otra semana o en 10 días va a salir ya en el boletín epidemiológico la vigilancia genómica que se hizo de este brote que estamos ahora transcurriendo, donde se estudiaron algo así como 20 muestras, de las cuales 12 pertenecen a Salta. Así que vamos a tener una información importante nosotros para nuestra provincia también a ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo las dejo acá con la doctora Filomarino, que les va a hablar en todo lo que es la gama esta de métodos serológicos, en la segunda etapa de esta curva de cinética que habíamos visto y le miré. Ahí estamos. Vamos a volver a la curva. Y ahí le dejo. Bueno, buenas noches ya. Gracias, colegio, por estos espacios que nos dan, porque de esta manera nosotros no solo podemos aprender un poquito más de chikungunya, sino también mostrar nuestro trabajo, que es cotidiano, tedioso, pero que nos llena de orgullo poder hacerlo como parte de la red provincial que integra la Red Nacional de Laboratorios. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los métodos serológicos. Para eso volvemos a esta curva, a esta dinámica de viremia y cinética de los anticuerpos y hacerles recalcar dos cosas. ¿Dónde estamos parados en esta etapa? En esta etapa. O sea, esto es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de acá. O sea que lo importante es que ustedes sepan que a medida que la viremia va bajando, puede llegarse a formar anticuerpos, se empieza a formar los anticuerpos IgM a partir ya aproximadamente del cuarto día. Y esta parte de acá del cuarto al octavo día es muy interesante porque nosotros hacemos una combinación de técnicas para poder dar un diagnóstico más certero sobre la patología que en este caso es chikungunya. Hay que tener en cuenta que IgM empieza a formarse a partir del cuarto día, más o menos, se eleva, pero también tener en cuenta que la IgG, que es la que nos va a dar inmunidad de por vida a partir del sexto día. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nos pregunta qué es el par serológico. Entonces, si nos toca a veces, de acuerdo al paciente o de acuerdo a la dinámica, que el paciente puede llegar en el cuarto día o puede llegar en el sexto día. Siempre el par serológico se va a tomar a partir del día 0 de inicio de la sintomatología, que en este caso sería de inicio de fiebre. Bueno, una vez estado ahí, vamos a ver qué métodos podemos utilizar.
Dentro de los métodos comerciales, yo les voy a hablar de los métodos comerciales que cuenta el laboratorio de referencia, que es como la que estamos acá trabajando en el Milagro, y tenemos varios formatos. Tenemos los formatos comerciales, donde detectamos IgM y IgG a través de técnicas de ELISA o a través de técnicas de inmunocromatografía a través de los test rápidos, que es la que nos estamos conociendo últimamente. Después tenemos un formato que es in-house, que es un MAC ELISA, que es una ELISA de captura de la IgM, que es una técnica tediosa, pero que nos ayuda bastante porque es la que nos define si un caso es probable o no. Estas técnicas, tanto los comerciales como los MAC ELISA, son técnicas cualitativas. ¿Qué quiere decir? Nos dicen si el paciente tiene o no presencia de anticuerpos. Y después la técnica de neutralización, que ustedes ya saben, la técnica de neutralización es el gold estándar en serología, porque nos va a medir a título la cantidad de anticuerpos a IgG, que es lo que nos va a dar memoria inmunológica. Entonces, ¿para qué nos sirve el diagnóstico de detección de anticuerpos? Tienes dos finalidades, yo creo que son fundamentales, que es en infecciones recientes, porque el paciente nunca llega, a veces llega en la primera etapa donde podemos catalogarlo como muestra temprana y hacer una biología molecular, pero muchas veces el paciente no llega en esa etapa, sino llega a partir del cuarto o quinto día. Entonces, tiene dos etapas donde uno puede hacer permitir la identificación de IgM en las primeras semanas, ¿sí?, de infecciones recientes, y este título de IgM puede mantenerse elevado. Se ha visto en los últimos papers que en artralgias crónicas puede llegar hasta permanecer hasta un año. Entonces, esto es importante. También el tema de la IgM, Gaby le habló del tema del prebrote y el brote, porque una IgM positiva, en caso de que estemos en un brote, como estamos ya en la ciudad de Salta, en algunas zonas, entonces con una clínica y una epidemiología, ya un caso de IgM nos puede confirmar y nos puede, nos puede confirmar el diagnóstico. Por supuesto que sabemos que a medida que aumentan las pruebas de IgM durante la fase aguda, se desaparece la viremia, por eso es importante estudiar los anticuerpos. Y por supuesto que también la persistencia de la IgG, que a través de la prueba de neutralización, que es la que nos van a dar la inmunidad de por vida a este virus. Bueno, dentro de los métodos serológicos habíamos hablado, yo les voy a hablar de los que contamos en el laboratorio de referencia, que son los que están testeados y son los que están validados a nivel laboratorio de red nacional. Entre ellos tenemos método comercial, IgG-IgM, pero nosotros solamente estamos teniendo IgM en estos momentos. Decirles que esto es una prueba cualitativa, ¿sí? Es una prueba de diagnóstico presuntivo que se lo utiliza únicamente cuando tengan pacientes con sintomatología clínica compatible con chikungunya. El método es un ELISA que consta de una placa. Es fundamental en toda esta metodología para poder comprender el fundamento del método. En este caso, esta placa lo que utiliza como antígeno es contra la glicoproteína 1 y 2 del virus chikungunya. De acá tenemos una primera limitación, que al ser un virus envuelto, y con estas glicoproteínas nos pueden dar reacciones cruzadas. Es un ELISA tipo sándwich, donde ustedes tienen en la placa, sí, está cubierta por un anticuerpo IgM de captura, y los antígenos que se utilizan son eso, y los conjugados son monoclonales también dirigidos a la glicoproteína E1 y E2, con sus controles positivos, con sus controles negativos y con un control de corte. Para esto puede realizarse en cualquier laboratorio clínico, capaz que en algún laboratorio tendrán otro método comercial, es un ELISA, y por supuesto que tienen que tener habilitados equipos lavadores y en caso de lector de ELISA para poder determinar en los casos esos donde las pruebas están bien determinadas el cutoff de la reacción. ¿Qué limitaciones tiene este equipo? Que se utiliza solamente muestras de suero, no plasma, no líquidos cefalorraquídeos, no líquidos de punción. ¿Pero por qué? Porque el formato de método está ideado solamente para muestras de suero. Es una limitación del equipo.
¿Da reacciones cruzadas? Se vio que sí, tiene una sensibilidad alta, pero puede dar reacciones cruzadas. Se comprobó que tiene reacciones cruzadas con Epstein-Barr y reacciones cruzadas con familias también, al ser un virus envuelto con el virus de la misma familia de chikungunya, entre esos Mayar. Vamos al otro método, que es el MAC-ELISA, que es una ELISA de captura. Con este método, que es la prueba estándar en la IgM, es una transferencia que nos hizo el Centro Nacional, con una capacitación que es tediosa porque la técnica dura 3 días, es una técnica bastante comprometedora en cuanto al trabajo y al tiempo que lleva, porque tenemos que partir desde cero, o sea, desde el buffer que lo tenemos que preparar, un buffer carbonato que a un pH alcalino para sensibilizar la placa, que se la sensibiliza en el día 1 a través de una anticuerpo anti-IgM humana, especialmente la cadena MU de esa IgM, se sensibiliza la placa con ese buffer. La placa se la deja para el otro día. Nosotros hacemos una guía de trabajo donde tenemos la placa que consta de 96 pocillos y las muestras siempre se hacen por duplicado. Eso nos garantiza que tienen que tener la misma coincidencia, no nos equivocamos de muestra. Entonces, al ser tan tediosa, no tenemos oportunidad, sobre todo cuando estamos en casos de brote, de perder 3 días y que nos salga mal para volver a hacer otros 3 días más. La respuesta tiene que ser lo antes posible. Entonces, una vez que sensibilizamos la placa, lo que hacemos es una dilución de antígeno de suero del paciente, que lo hacemos con otro buffer a un pH adecuado. Esta dilución se hace a mano, tediosa, porque es una por una de las muestras. Se llega a un título de 1 en 400 y eso es lo que sembramos en la placa que ya teóricamente ya ha sido bloqueada y se adiciona a las muestras. El bloqueo es para hacer un buen pegado, digamos así, de la IgM. Se hace con leche, así que ese es otro paso, y después la adición de la muestra, que lleva 1 hora, 2 horas, que se hace en el segundo día, y después se hace la adición del antígeno. En este caso, el antígeno que estamos utilizando es una amplificación viral en células BK1, que lo hace el Malbrand, que ve que lo hace Pergamino, que no es solamente ellos lo producen después de un gran proceso de amplificación viral a través de esa célula, de ese cultivo, después lo zonifican y nos entregan de esta manera liofilizados para que nosotros podamos usarlo. Acuérdense que usamos entonces como antígeno acá amplificación viral del virus atenuado, entonces eso es lo que le va a dar a la prueba una especificidad grande para chikungunya. Y también nos dan un antígeno que es un antígeno inespecífico, que es un antígeno de control negativo para que darle mayor especificidad a la prueba. Eso lo hacemos en el segundo día, y al tercer día lo que hacemos es utilizar un conjugado. Y aquí el tema que hace que el conjugado la haga esta prueba como la clasifiquemos como un caso probable y no como un caso confirmado. ¿Por qué? Porque el conjugado que usamos es de la familia de los alfavirus. Entonces, al poner un conjugado de alfavirus, podemos tener reacción cruzada con familias que pertenecen a los alfavirus. Entre esos, uno que nos interesa a nosotros y que hacemos vigilancia constante, que es Mayaro, porque pertenece a la familia esta. Entonces, eso hace que la prueba, en este caso, sea clasificada como presuntiva y el caso sea probable. Se hace un revelado y después la lectura de los resultados. Esto lleva 3 días, o sea que es bastante tediosa, consta de reactivos comerciales, que los tenemos que todos nos manda Pergamino, pero son comerciales la MU y los sustratos, reactivos mandados fabricados por INEI, que son los antígenos, y conjugados enviados por el CDC para poder hacer toda esta reacción. Bueno, ¿cómo se interpreta un resultado de IgM positiva?
Paciente, ya lo hemos dicho, paciente con resultado positivo en la prueba de IgM, clasifica la prueba como presuntas infecciones recientes para el virus chikungunya. Es lo que nosotros en sí sabemos como caso probable. Una IgM negativa, si la IgM me da negativa hasta el 7º día de la enfermedad, yo no puedo descartar el caso. Lo que debo hacer es obtener una segunda muestra después de los 7 días para realizar otra prueba serológica adicional. Y si el paciente después de los 7 días tiene el resultado negativo, directamente se lo clasifica como caso descartable, a menos que el paciente siga con una sintomatología y amerite la muestra después del 7º día. Bueno, con respecto a la IgG, no olvidemos que la IgG es una prueba que se hace, no la hacemos nosotros, se la hacen en el INEI a través de un laboratorio BCL3. Es una prueba de neutralización, esta confirma diagnóstico y lo que se hace, se trabaja con cultivos celulares a distintos títulos de anticuerpos. Nosotros por eso insistimos en la muestra pareada, porque lo que hacemos con la muestra es mandarla al instituto y el instituto lo enfrenta a distintos tipos de cultivo celular y prueban ahí chikungunya y todos los alfavirus, en un panel de alfavirus, para poder ver y confirmar el caso en el caso de que sea chikungunya. Esta prueba sí mide títulos de anticuerpos y eso nos va a servir ¿para qué? Para interpretar cómo es los resultados de la reacción. Entonces, si uno tiene a infección confirmada, cuando la prueba de neutralización es positiva con anticuerpos con neutralizante para virus chikungunya. Es reciente cuando hay una seroconversión, ya sea de una fase negativa aguda, ¿se acuerdan cuando estamos en el cuarto y quinto, hasta el cuarto, sexto, 7º día, que no hay todavía anticuerpo IgG circulante, y les tomamos una muestra posterior en la fase convaleciente y hay una prueba de positiva, entonces ahí pasa una seroconversión de una negativa en fase aguda a una positiva, una fase convaleciente, entonces estamos frente a una infección reciente. También es positiva cuando en muestras pareadas vemos un aumento de título de IgG de más de 4 títulos. Entonces también podemos hablar de una infección reciente. La prueba de neutralización, entonces, ¿qué detecta? Anticuerpos de IgG funcionales con capacidad de neutralizar el virus. Y bueno, y por último les quiero hablar de lo que yo le llamo que no estamos conociendo porque nosotros es la primera vez que estamos usando, que es el test rápido on-site de IgM chikungunya. Ya en los brotes anteriores se intentó hacer compras de estos reactivos, fueron a licitación algunos otros equipos, no sé si ustedes conocen algunos, pero por ejemplo estaba circulando el Juntest, así era, ¿no? JustCheck, que lo probaron y la sensibilidad y la especificidad no validó para que pueda ser utilizado. Entonces se desestimó ese pedido. En el año 25 se volvió a intentar con los test rápidos, volvieron a presentarse, tampoco validaron y apareció esta técnica que es on-site IgM chikungunya. Esta técnica lo que tiene es que se utiliza sobre todo, es una prueba de screening de inmunocromatografía y que se utiliza sobre todo en situaciones de brote. Ante personal capacitado uno lo puede llevar a lugares donde, porque no requiere equipamiento de alta sobriedad, entonces uno se lo puede llevar a zonas rurales y puede realizarlo en el lugar. Sí, a diferencia del otro, podemos usar suero, plasma, sangre entera, y podemos realizar la prueba. La metodología es sencilla, ya creo que nosotros más o menos estamos adaptados a los test rápidos, solo necesitas una buena técnica, un buen entrenamiento para poder visualizar el test. En este caso el test es muy sensible y es también específico porque lo que utiliza es una almohadilla de antígenos recombinantes de chikungunya que lo enfrenta frente a un control en el cassette
que presenta dos rayitas, una T y una C de anticuerpos control y T de anticuerpo de captura de IgM. Si en el suero del paciente o en la muestra del paciente se encuentra, el anticuerpo, se va a unir, va a formar un inmunocomplejo, y cuando llegue a la zona de la T lo va a absorber y va a formar el color que se puede ver visiblemente y que se lo ve bastante bien. Eso indica un test positivo. Insisto, estos son todos métodos cualitativos, screening, que tienen que ir acompañados con una sintomatología y una epidemiología para poder tener un valor diagnóstico. Sirve, por supuesto, en tiempos de brote, como estamos ahora, podemos utilizarlo, pero siempre hay que hacer hincapié que las muestras tienen que llegar al laboratorio de referencia. ¿Por qué? Porque al ser un screening, el que nos va a ayudar en la metodología es el MAC ELISA. Bueno, más o menos ya les he hablado, es rápido, proporciona resultados en menos de 30 minutos, no requiere equipamiento complejo. Nosotros lo utilizamos en guardias también y facilita el triaje epidemiológico casualmente porque usted sabe que ya en brote, volvemos a insistir, con una clínica, una epidemiología y un test positivo vamos a confirmar el caso. La sensibilidad es variable porque acá hay un sesgo, ya después Gaby le va a mostrar un trabajo que nosotros estamos haciendo con muestras que va de 0 a 20 días más o menos, y cómo la sensibilidad del equipo va variando de acuerdo a los días de evolución del paciente. Bueno, nosotros ya hemos hablado de toda la metodología, ya hemos hablado de todo el trabajo que hacemos, pero ese trabajo no puede quedar en mesada, sino que hay que hacerlo visible. Y acá viene el cuco de todos nosotros, que es la notificación en CISA. Ustedes saben que todos los síndromes febriles agudos inespecíficos tienen de denuncia obligatoria y es nominal e individual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cargar todas las patologías estas en el CISA de forma individual y con nombre y apellido del paciente. Entonces yo les hice acá un cuadrito para que sepan. Yo creo que todo tiene acceso a CISA. El COVID nos dejó eso, que tengamos acceso, y si no, ya está epidemiología y programa de bioquímica para pedir el acceso a CISA. Es importante la carga. ¿Por qué es importante la carga? No solo es importante para que nosotros volquemos resultados y ustedes lo puedan ver, sino que es importante porque ayuda al triage, o sea, ayuda a saber dónde está el paciente, a ubicarlo al paciente, hacer un bloqueo del lugar y poder un poco estar más en contacto con todo esto. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes hagan la carga. La carga empieza con el número de entrar al CISA, el número de documentos, yo creo que ya lo han visto, y crear el evento. Por lo general, el bioquímico no crea el evento, pero hay muchos bioquímicos que nos toca crear el evento casualmente porque estamos en una situación que no encontramos el médico, que no somos todólogos, entonces tenemos que crear el evento. Acá es importante que ustedes, cuando vayan a los datos del paciente, esto que está acá nos sirve no solamente para generar informes, sino que para actualizar domicilio. Muchas veces pasa que el documento del paciente no coincide el domicilio que tiene con el domicilio actual. Entonces es importante que ustedes, esta solapa, donde ustedes tienen que hacer cambio de domicilio, lo hagan, porque eso ayuda a que uno identifique el caso o el lugar donde se está produciendo el supuesto caso, o el caso confirmado, el caso sospechoso, o el caso confirmado, y se pueda activar el bloqueo en esa zona. Bueno, una vez que está, acá hay algo que yo les quiero aclarar, que acá dice clasificación del caso, eso no lo hace el bioquímico, acá ya está, yo tomo un ejemplo de caso confirmado, pero en realidad eso lo tiene que hacer el epidemiólogo de cada lugar. Entonces, una vez que ustedes crean el evento, envían los datos al laboratorio y vamos a la solapa laboratorio. En la solapa laboratorio, ustedes tienen la información del caso y las muestras. Entonces, ustedes van a agregar, ahí van a agregar las muestras, ¿sí? En este caso, este es un paciente de Quebrachal, ¿sí? Que nos va a derivar. Este paciente, haciendo clic acá, van a pasar a la segunda solapa, que es la derivación que ustedes nos van a hacer del síndrome febril agudo inespecífico. Entonces, ¿a quién nos va a derivar? Quebrachal nos deriva al Hospital Señor de Milagro. Y nosotros aquí, cuando abramos esta solapa,
es cuando vamos a cargar de acuerdo a la ficha epidemiológica que ustedes nos llenaron, con la fecha de inicio, por favor, fecha de inicio y fecha de toma, sabemos qué pruebas le vamos a realizar. ¿Mm? Una vez que nosotros sabemos qué prueba le realizamos, se la cargamos y ustedes tienen la visualización, enviamos los datos y ustedes tienen esta visualización, donde ustedes tienen ya el caso sospechoso, que es lo que ustedes nos derivaron, y el caso confirmado, que es lo que nosotros, por la prueba, en este caso de PCR, se la ha confirmado. Y ustedes tienen el resultado al día o a los 2 días, depende de cómo sea la carga. Bueno, para terminar ya vamos a hacer un resumen. ¿Cuál sería entonces el algoritmo de diagnóstico? Nosotros tenemos un paciente que está como caso sospechoso, que ya Paco y Gaby les han explicado muy bien cómo es la definición de caso. Entonces vamos a elegir, una vez que la persona tiene que viaje, yo se los vuelvo a leer, toda persona que viva o haya viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de chikungunya o presencia del vector, y presente fiebre asociada a artralgia o artritis, que no se explica por otras condiciones médicas, con o sin otras manifestaciones extraarticulares que pueden ir de leves a graves. La fiebre habitualmente de inicio súbito con una duración no mayor de 7 días. Si el paciente está encuadrado en esta definición, tenemos que pensar o sospechar dentro de los febriles agudos inespecíficos un caso de chikungunya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la muestra. En el caso nuestro, vamos a utilizar suero estéril, de preferencia, que es la mejor muestra, y líquido cefalorraquídeo si tiene algún problema o una afectación neurológica. Tejido, en caso de sea fatal, hígado, riñón, sin aditivo, y en algunos casos particulares podría solicitarse una muestra de orina, es muy rara, pero pasa algunas veces. Bueno, nosotros en este caso, entonces, ¿cuál es el algoritmo? Si el paciente tiene entre 1 a 3 días desde la fecha de inicio, hacemos PCR, RT-PCR y aislamiento viral, que no lo hacemos nosotros, directamente nosotros hacemos RT-PCR. Si está entre el 4º y 8º día, que es la fase esa donde podemos combinar técnicas, hacemos la PCR, el RT-PCR, y hacemos una IgM lisa. Y si tiene más de 8 días de evolución, vamos a hacer la IgM. Y si podemos conseguir que nos manden 2 muestras, podemos hacer la neutralización en cultivo celular, por par serológico. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? El diagnóstico va a depender según los días de evolución, ¿sí? Si estamos en fase temprana o fase aguda, una RT-PCR, si estamos más de 4 a 5 días, una IgM. El test rápido que se está implementando actualmente es una herramienta complementaria que nos ayuda en caso de brote o en caso que las personas vivan muy alejados del lugar donde estamos. Interpretación de los resultados según la evolución, ¿sí? La fase virémica es mayor utilidad la PCR, la fase inmunológica para la detección de anticuerpos, y todo esto tiene que estar de la mano y correlacionado con, no puede ser una interpretación aislada, sino que tiene que estar correlacionado con los signos articulares del paciente, con la epidemiología y la clínica del paciente. Los criterios de confirmación, este es más repetitivo. Confirmación se confirma con una RT-PCR positiva, ¿sí? Una seroconversión o una IgM positiva con nexo epidemiológico en caso de brote. En el contexto de brote, criterio clínico y laboratorio, y una notificación, por supuesto, obligatoria según la normativa vigente. Bueno, hasta acá llego yo. Espero que hayan entendido algo esta dinámica de los anticuerpos, y bueno, estoy para sus preguntas cuando terminemos la charla. A ver, Me vamos. queda un pedacito. Quedan 2 minutos. Sí. Bueno, y ahora para terminar nosotros del laboratorio, solamente hablar, es decir, es un poquito contar qué estamos haciendo y los nuevos desafíos que hay, no solo para nosotros, sino en general los nuevos desafíos que se presentan, es decir, que uno tiende a que los diagnósticos sean más rápidos y oportunos, que es lo que va a brindar una respuesta adecuada. Bueno, muchos de estos desafíos ya se vienen cumpliendo, es que, bueno, estas técnicas tienen que tener una alta sensibilidad y especificidad, ir desarrollando otras metodologías
de kit, es decir, hay muchos ya kits multiplex donde uno hace en forma concomitante, es decir, los varios virus, ya tenemos el que yo les expliqué, el trioplex en el caso de las PCR, pero se tiende también a poder tener metodologías más sencillas, que también sean moleculares, es decir, técnicas de amplificación, pero técnicas un poco más simples, que sean aplicables a distintos laboratorios de complejidad media, y que no requieran todos derivar a los grandes laboratorios donde se tienen las tecnologías un poco más complejas, y estos son técnicas de amplificación isotérmica. Nosotros no usamos, sabemos que están probando y que se está tratando de poner a punto varias técnicas de tipo isotérmica que salieron en COVID, no requieren equipamiento, no requieren un termociclador, y también son técnicas que se las puede usar en la etapa virémica. Eso es lo que se tiene, entonces mejorar, ir cumpliendo otros desafíos para poder llegar más rápido al diagnóstico en todos los lugares. Nosotros contarles un poco que nosotros sí sí que estamos viendo qué nos cuenta hasta hoy la experiencia, que nosotros vemos que este brote se está comportando un poquito más agresivo de lo que fue el brote del 2016, o por lo menos se lo está estudiando, hemos llegado a diagnóstico, como dijo Paco recién, hemos tenido casos que han debutado con un cuadro renal, y nosotros en el hospital tenemos un caso que fue muy llamativo, que la verdad que fue como un diagnóstico diferencial que nunca se pensó, que era una paciente que ingresó con un cuadro articular, que después se complejizó, pero hizo un compromiso neurológico bastante agresivo, tuvo muchos días en terapia, y acá es fundamental. Cuando uno hace un diagnóstico neurológico, siempre, a ver, acá se debe estudiar paralelamente el suero y el líquido cefalorraquídeo. La prueba se confirma cuando en ambas muestras yo tengo resultados positivos. En caso de un cuadro neurológico, si yo lo tomo en una etapa temprana, lo puedo confirmar con PCR, y si en ambas muestras me da positivo, se atribuye que ese cuadro neurológico es por chikungunya. Porque también hemos visto en algunos casos, sobre todo de dengue, que hemos tenido pacientes con un cuadro neurológico, pero el líquido cefalorraquídeo que era negativo. Entonces, ¿eso de qué me estaba hablando? Que no había una infección directa en el sistema nervioso, sino estaba dentro de todo lo que era la falla multiorgánica de ese paciente, cuando comienza a comprometerse todo su organismo, y empiezan a hacer toques neurológicos, pero confirma cuadro neurológico relacionado directamente a chikungunya cuando yo en ambas muestras tengo resultados positivos. Lo mismo pasa cuando yo tomo una muestra ya un poco más tardíamente, porque muchas veces suele suceder que el paciente lleva varios días de internación y los métodos moleculares dan negativos, pero el MAC ELISA para la búsqueda de IgM me da positivo, una IgM también positiva en líquido céfalo y ¿cómo se llama? Y en suero, también confirma compromiso neurológico. Entonces, a tener en cuenta esos, cuando deriven muestras de pacientes que están internados con sospecha neurológica, por favor, suero y líquido cefalorraquídeo. Y otra cosa importante que hay que estudiar es las mamás, las embarazadas y los recién nacidos. Nosotros estamos justamente ahora con un paciente que se le está haciendo un seguimiento. Para nosotros esto es algo nuevo. En el brote anterior no habíamos tenido este tipo de casos, y es cuando hay lo que se llama la transmisión congénita o perinatal. Nosotros hemos tenido una mamá diagnosticadas de chikungunya así en los días previos a tener su bebé. Llegó al hospital materno con todo su cuadro compatible con chikungunya, fue confirmada por PCR y a los 2 días nace su bebé. El bebé todavía sigue un seguimiento, está en seguimiento ese bebé, y en el caso que es congénito,
es importante tener en cuenta que uno estudia todo, uno tiene que agotar tanto las muestras como metodologías para llegar al diagnóstico definitivo de ese recién nacido. ¿Qué muestras nosotros hemos estudiado? Suero, orina y líquido cefalorraquídeo en caso que se lo saque por alguna situación especial. No es una muestra el líquido que se debe sacar, sobre todo si el bebé no tiene ninguna sintomatología. Es decir, todo bebé de madre positiva debe estudiarse. En la primera muestra que se toma del bebé, sangre del recién nacido, se debe hacer PCR, a ver, porque si la transmisión se dio en los últimos días, el bebé recién va a comenzar a tener viremia en esos primeros días. En general, las muestras de esos primeros días, si la transmisión fue en el periodo perinatal, esa muestra suele ser negativa, porque todavía el bebé recién va a empezar a transcurrir esa viremia en el caso que se haya contagiado. Es muy difícil que encontremos anticuerpos, a menos que la infección haya sido bastante antes, por lo menos 20 días o un mes antes, que se haya contagiado el bebé en la panza de la mamá. Esto es lo que nos pasó con este recién nacido que tenemos en seguimiento. La primera muestra dio todo negativo. El bebé está bien, no tiene clínica, y estamos en la segunda etapa donde se tomó una segunda muestra, que es lo que se denomina de seguimiento temprano. En esa muestra de seguimiento temprano, en el caso que el bebé se haya contagiado, ya tiene el tiempo suficiente para que se haya generado una viremia y los métodos moleculares puedan ser positivos o la IgE. Este bebé tiene todo negativo y nos quedaría un seguimiento tardío que es ya a los 10 días para la búsqueda de anticuerpos. Ya en el caso que los anticuerpos sean negativos, ya queda descartada una transmisión perinatal. Así que vamos nosotros con este recién nacido. Es el único caso que tenemos hasta ahora, lo tenemos documentado y lo tenemos en seguimiento. Y bueno, y en este ritmo de trabajo, la verdad que hemos podido estudiar, solamente explicarle, porque con el centro de referencia de Pergamino, nosotros somos, creo, la única provincia que estamos usando estos test rápidos de chikungunya, que se los explicó Noemí, son los únicos test que el Instituto de Referencia validó. También tuvo la oportunidad de validar o de probar el JASCHEK, que estuvo muy de moda, salió mucho en el brote de dengue, que en algunos funcionaron bien o más o menos. La validación en caso de dengue fue así como muy arañando. Incluso hubo unos lotes que no pasaron la validación, que fueron pésimos, muchos laboratorios privados tuvieron problemas. Y para decirle que en el caso de chikungunya, el JASCHEK directamente no pasó la validación. Es decir, el resultado positivo por método, por las técnicas de Mac-ELISA y serología daban negativo en el JASCHEK, así que no está validado. Así que si sale al comercio, tengan en cuenta esto a la hora de comprarlo, porque podemos estar metiendo la pata. Y contarle nada más que pudimos solamente analizar 145 pacientes que se le había realizado esta prueba rápida, pero también tenían las otras pruebas confirmatorias. Dependiendo de los días de evolución, se le habían hecho PCR o se le había hecho la IgM, tanto comercial como el Mac-ELISA. Nosotros recomendamos, y también lo recomienda el inserto del on-site, del test rápido, que a partir del cuarto día, quinto día, ya se puede usar este test inmunocromatográfico porque ya aparecen los anticuerpos. Entonces nosotros en base a eso, cuando analizamos la muestra, lo dividimos en dos grupos. Aquellos a los que se le hizo el test rápido, que iban del primero al cuarto día, es decir, que es una etapa virémica, que es menos probable que yo tenga IgM, al cuarto día ya tendría que sí empezar a aparecer, y el otro grupo grande, que eran 117 pacientes con más de 5 días de evolución, que tenían hecho el test rápido. A todos estos pacientes también ya tenían las otras metodologías confirmatorias. En total,
Teníamos 145 test rápidos hechos, prácticamente mitad y mitad entre positivo y negativo. Y esto queríamos evaluar cómo se estaba comportando en cuanto a la sensibilidad y especificidad en nuestro terreno, porque estas pruebas se prueban en algunos lugares donde por ahí no hay la frecuencia de casos y nosotros en el laboratorio tenemos el termómetro justo para ver cómo se mueven. Así solamente decirle que en el primer grupo donde estudiamos, que eran 28 pacientes hasta el cuarto día, ¿qué vimos? Que aquellos teníamos test rápido positivo que tenían a su vez la PCR positiva en 3 de los casos, pero 8 eran con PCR negativo. Y después teníamos 7 que eran con test rápido negativo, PCR positiva, y esto entra dentro de lo que uno puede sospechar, porque si lo hicimos hasta el cuarto día, entre el primer y cuarto día, estamos en lo que sería una etapa virémica. Entonces, lo más probable es que la IgM esté negativa y sí la PCR positiva, y después tenemos 12 pacientes, tanto con test rápido negativo como PCR negativa. ¿Qué conclusión podemos sacar? Cuando analizamos estos 3 pacientes solamente con PCR y test rápido, podíamos ver que la sensibilidad en ese periodo, hasta el cuarto día, es decir, en ese periodo temprano, era bastante baja la sensibilidad del 30%. Entonces, solo detectaba 3 de cada 10 infectados. Pero a esos pacientes que nos daba la PCR negativa, la PCR positiva, que nos daba la PCR negativa, ¿qué hicimos? Le hicimos IgM, porque probablemente eran muchos pacientes que estaban en el cuarto día, en el cuarto día donde ya hay anticuerpos. Entonces, cuando uno combina esas pruebas que tiene PCR e IgM, encontramos 3 casos más positivos. Entonces, ¿qué decimos? Que ahí la combinación de métodos aumenta la sensibilidad del test rápido. Y, de una sensibilidad que es del 30% en este periodo virémico, cuando combino pruebas, pasa a una sensibilidad del 46%. Y es lo esperable porque los test rápidos, lo ideal es que se lo usen lo correcto a partir del cuarto día. Pero ver eso, que la combinación de pruebas me aumenta la sensibilidad de la metodología. Y acá sí toma importancia justamente evaluar la sensibilidad de estos test rápido en el periodo a partir del quinto día de evolución. Y se presentó de manera similar en el caso que expliqué anteriormente. La sensibilidad del test rápido, cuando solamente analizábamos o lo comparábamos con el MAC ELISA de captura, fue de un 88%. Cuando combinamos pruebas y le realizamos en esos casos que teníamos el test rápido positivo con la IgM negativa, a esos pacientes le hacemos PCR, vemos que las PCR son positivas. Entonces ahí la sensibilidad del test rápido aumenta un 96%, casi 97%, que es incluso lo que dice la metodología, lo que se trae de fábrica, con una especificidad del 98%. Así que funcionan bien, nosotros es lo que venimos viendo. La verdad que 145 casos es un poco chico, ya cuando termine el brote podemos estudiar mejor, pero concluir que la inclusión de la PCR aumenta notablemente la sensibilidad junto con el MAC ELISA. Entonces, en síntesis, vienen funcionando muy bien estos test cuando se lo hace a partir del quinto día de evolución. Esto más o menos es lo que ya venimos hablando, bueno, innovar y metodologías más fáciles y más rápidas para todos los laboratorios para tener al alcance. Agradecer todo el tiempo que nos hemos tomado, sobre todo para que el laboratorio quede claro, que cuando uno reciba un resultado de CISA o en el papel no quede en duda. Nosotros estamos en el Hospital Señor de Milagro, nuestro laboratorio es el laboratorio de referencia de la
provincia y pertenecemos a la red nacional de laboratorios de arbovirus, junto con el laboratorio de Orán, Tartagal, Salvador Massa y me estoy olvidando de embarcación. Estamos acá con la doctora Noemí desde hace ya casi como 18 años, nuestra técnica, que sin nuestra técnica no sé qué haríamos, que es Marcela, y estamos para lo que necesiten, 24/7, las muestras se reciben 24/7 en nuestro hospital. De lunes a viernes estamos nosotros en el laboratorio hasta las 3 de la tarde, y el feriado y fines de semana las muestras de derivaciones se reciben en la guardia, ficha epidemiológica completa, por favor. Muchas gracias. No sé, acá estamos con Paco, Noemí, si hay alguna consulta, algo. Me parece que sí. Si me da un minutito, voy a... Acá a ver si podemos salir los tres de ahí. Sí, venía a ver si salimos los tres. Acá sí salimos todos. Bueno, Y antes que nada quería agradecerles en nombre de todo el Colegio de Bioquímicos y de todos los participantes de la charla. Estuvo muy linda, muy clara. Creo que pudieron explicar todos los aspectos en donde uno por ahí tiene que no trabaja cotidianamente con este tipo de muestras, o se generan algunas confusiones. Creo que quedó todo bastante claro. Había en el chat algunas preguntas, no sé si quiere que le lea como para que puedan dilucidar las dudas. Sí, Valeria, si te animás a leérselas porque los doctores están lejos del chat. Bien, bien, bien. Una de las preguntas decía, cuando llegue el paciente al laboratorio, ¿hay que tomar las 3 muestras o con el suero basta? no sé a qué se refería. Ah, con 3 muestras calculo que sea suero y orina. Y Yo supongo que es suero, orina o será para el diagnóstico hacerle la PCR, la IgM, la IgG. No sé si habrá querido decir eso. es suero la Solamente muestra. suero. A ver, líquido céfalo es en cuestiones particulares como nombramos, y orina, como dijimos, en el caso de chikungunya no es una muestra que la estamos usando de rutina, incluso no la pedimos a menos que sea una situación muy especial. Es suero siempre. Bien, Acá perfecto. que quería aclarar algo con respecto al suero. En lo posible que el suero no esté hemolizado, porque el suero hemolizado interfiere en la reacción y te va a dar un falso positivo. Entonces es conveniente que la muestra sea bien tomada, que separemos el suero de la mejor manera posible, cosa que no llegue ni derramado en condiciones estériles y teniendo en cuenta todas estas precauciones. Perfecto. Y la otra pregunta que hay dice, vemos en la curva viral que va disminuyendo después del pico viral, pero aún no aparecen los anticuerpos, el IgG después de los 7 días. ¿Por qué disminuye antes que aparezcan los anticuerpos? ¿Acaso el virus se infiltra en los tejidos articulares? En la viremia, bueno, es la cinética normal de todo virus, bacteria que se replica, infecta, invade otras células y tiende a desaparecer por la propia cinética y por el mismo sistema inmune. Y en la medida que el virus va bajando, empiezan a aparecer los anticuerpos porque es parte todo de la memoria inmunológica que tiene el organismo para tratar de combatirlo al virus. En chikungunya sí estaba descrito, pero a métodos de investigación y estudios que han hecho en otros lugares, en Francia, en la isla, ¿cómo se llaman? En la isla Reunión, ahí pudieron hacer un trabajo donde, a ver, se pudieron seguir una corte de pacientes, un grupo de pacientes, donde se los fue estudiando y eran pacientes que seguían con dolores articulares, donde se pudo hacer todo ese trabajo de hacer punción articular, toda una cosa muy compleja, donde se pudo demostrar que en algunos de ellos el virus seguía acantonado en las articulaciones. A ver, eso como para explicar después todo el comportamiento subclínico y de convalescencia que tiene el paciente, pero no es algo que se hace de rutina. A ver, nosotros eso de rutina no se hace. no se hace, Pero pero una de las características que presenta es que el complejo antígeno-anticuerpo en chikungunya es precipitante y se deposita en el líquido sinovial de articulaciones. Por eso es la sintomatología clínica, pero de rutina, de rutina, eso claro. no lo hacemos, salvo que haya un caso muy particular
y te manden un Y líquido más sinovial. Pero serían casos muy extremos y no se los han presentado en este momento. No sé si esa era la pregunta de la viremia o tendría eso. Yo creo que hace más referencia a, en realidad, que la viremia va desapareciendo por la propia reacción del sistema inmunológico Exacto. y la aparición de los anticuerpos. Eso es como el ciclo natural de una infección viral. Y el ciclo de toda infección, incluso los anticuerpos neutralizantes son los que verdaderamente van a formar parte de todo ese sistema inmune para tratar de neutralizar el virus. Es parte de la naturaleza de todo este tipo de infecciones. Claro, y también destacar la importancia de conocer esta curva y de conocer los tiempos para saber qué método aplicar en cada uno de los tiempos de evolución de cada paciente, que es fundamental. Sí, sí. Por eso la fecha de inicio de síntomas y la fecha de toma de muestras son claves. A ver, a partir de ahí uno puede hacer las metodologías adecuadas. Y el pedido médico a usted seguramente le va a llegar PCR para chikungunya o IgM para chikungunya. A ver, nosotros a eso no le damos valor a la ficha donde está en la fecha de inicio del síntoma y la fecha de toma de muestra y evaluamos los días. Y en base a eso hacemos todo lo que requiera para poder cerrar el caso. A ver, a nivel laboratorio acá, tiene tres patas: la epidemiología, la clínica y el laboratorio. Nada por separado funciona. Van todos juntos, todos. Es todo una sola combo. Aparte, tener en cuenta que uno va aprendiendo a medida que va desarrollándose toda esta enfermedad, uno todo el tiempo va aprendiendo cosas nuevas. Entonces, lo que antes una IgM duraba 6 a 8 meses, ahora en poliartralgias crónicas, los reumatólogos nos están pidiendo inclusive a veces hasta el año y medio, sobre todo en pacientes con comorbilidad. Entonces, todas estas herramientas sirven para este diagnóstico y hace que sea posible llegar a un diagnóstico. Lo que No sí, olvidarse de eso. claro, Tampoco, o sea. sí le queremos decir a ustedes, muchos laboratorios, si hay algo privado, algo, a ver, ¿qué nos ha pasado? Que venían pacientes de hace un año que decía que tuvo chikungunya, por ahí no le hicieron el estudio, que le hagamos IgG. Es decir, eso nosotros no derivamos. A ver, la prueba de neutralización es sumamente compleja y un cultivo. A ver, no se hace para convalecientes para ver si yo tuve eso directo. A ver, porque no son muestras que ameritan tremendo estudio. A ver, el paciente, si lo tuvo, ya lo tuvo, tiene que seguir el tratamiento, pero nosotros ese tipo de muestras después de un año para IgG no se las derivan, a ver, para saber. Esa inquietud también vino con dengue, se lo contamos porque eso vino con dengue. Yo creo que tuve y quiero saber y no me hicieron, quiero IgG. A ver, la prueba es altamente compleja. Entonces, no amerita para esos casos que ya son pacientes de mucho tiempo de evolución. Claro, esas pruebas de neutralización solamente se utilizan y se indican para saber si está circulando el virus en una localidad que no lo podemos explicar por otro medio. Pero si ya lo podemos explicar con la PCR positiva, con todo, no estamos, digamos, una prueba de neutralización. Son casos muy extremos y en localidades donde necesitamos explicar que está circulando chikungunya y no lo podemos por otros métodos. Aparte, a ustedes tengan en cuenta que si bien es cierta la respuesta inmunológica existe, uno necesita una rapidez en la información. La neutralización, ya les dije, es una técnica que puede durar de 15 días a 20 días. O sea, ya estamos llegando tarde para hacer todos los pasos siguientes que necesitamos hacerlo con anticipación. Entonces, la neutralización, si bien es cierto, es una técnica que me detecte una IgG de memoria, no me sirve para los casos que yo tenga que identificar la patología en el momento. Perfecto. Bueno, creo que no quedó ninguna otra pregunta en el chat. Cualquier cosa todos los concurrentes de la charla pueden escribir al colegio y nosotros les mandamos sus consultas en caso de que haya quedado algo o alguna duda que surja después o alguna duda con algún paciente que uno atienda. Así que muchísimas gracias a ustedes tres, los disertantes, por esta charla que fue totalmente enriquecedora para todos y gracias a todos los participantes por haberse quedado hasta el final. Gracias, chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.